sellar el borde y darle forma. Aplica silicona en su lado derecho y abarcando un poco más. Hola, hoy vamos a crear esta diminuta rosa de cinta satinada con pistilos y hecha con ayuda del cono de cartón o de papel higiénico. Vamos con los materiales. Cinta satinada celeste, cinta satinada verde, cono de cartón, encendedor, tijera, aplicador de silicona, accesorio de paliglobo. Toma la cinta celeste, doblar en dos y marcar. Doblar la cinta por su largo, cortar la punta en forma de curva. En su otro extremo, hacer 3 cortes verticales. Sellar el borde y darle forma. En total son 8 pétalos en el primer grupo. Toma la cinta celeste, doblar en 2 y marcar. Doblar la cinta por su largo, cortar la punta en forma de S. En su otro extremo, hacer 3 cortes verticales. Sellar el borde y darle forma. En total son 8 pétalos en el segundo grupo y 8 pétalos en el tercer grupo. Haremos los sépalos. Dobla en 2 la cinta verde. Cortar en forma de hojita. Sellar el borde con el fuego. Con el cono en la mesa, toma un pétalo del grupo 1 y colócalo de esta manera. La parte satinada va por debajo. Aplica silicona en su lado derecho, sin tocar el cono. Pegar otro pétalo encima. Repite el mismo procedimiento hasta completar los 8 pétalos. Observa que en el último pétalo se aplica silicona. Levanta el primer pétalo y pegar encima. Aplica silicona sobre 2 pétalos anteriores. Pegar un pétalo del segundo grupo.
Aplica silicona en su lado derecho y abarcando un poco más. Pegar otro pétalo encima. Repite lo mismo hasta completar los 8 pétalos. Aplica silicona sobre 2 pétalos anteriores. Pegar un pétalo del tercer grupo. Aplica silicona en su lado derecho y abarcando un poco más. Pegar otro pétalo encima. Repite lo mismo hasta completar los 8 pétalos. Toma 2 piezas. Unirlas por sus lados. Con ayuda del cono hacer un círculo. Cortar. Aplica silicona en la base de la rosa. Pegar el círculo. Agrega el accesorio del paliglobo. Y finalmente los sépalos. Y ahora la magia. Retira el cono de cartón y así se ve la rosita. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!